Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer la sustentación de la actividad de diseño de investigación cualitativa del correspondiente al módulo 2, actividad 2 de la maestría de tecnologías aplicadas a la educación. Mi nombre es Daniel Guzmán y vamos a empezar. Dentro de los procesos investigativos se tienen variables y datos de carácter cuantitativo y cualitativo. En esta oportunidad miraremos las variables y los datos de carácter cualitativo, las cuales no permiten directamente hacer una cuantificación como los datos de carácter cuantitativo, porque las variables y los datos de este tipo hacen referencia más a las cualidades o a las características de la población o fenómeno que se va a estudiar. Y por consiguiente no se puede hacer una cuantificación o una operación matemática directamente con esos datos. Por ejemplo, el color de ojos. O por ejemplo, los animales de la casa. O percepciones personales de las personas. Entonces no se puede hacer como una operación matemática directamente sobre ello. Por eso se llaman cualitativos, referentes a las cualidades. Dentro de los diseños de investigación cualitativa encontramos varios tipos de diseños. Comenzaremos con el etnográfico o la etnografía. La etnografía se remonta a la antropología cultural del siglo XX con el señor Malinowski, pero a mediados de los años 20 ya Dewey y Mead definen como una investigación descriptiva de las culturas y las sociedades. Este diseño de investigación tiene bastantes fases, ¿sí? Tiene en total 7 fases. La primera fase se menciona como la selección del diseño. Es aquí donde se mira o es donde se establece lo que se quiere estudiar, se define el objetivo y el método que mejor se ajuste a las condiciones de la población o del fenómeno. Después tenemos la segunda fase, que es la determinación de las técnicas. Cuando habla de determinación de técnicas, usualmente en la investigación cualitativa se usa más que todo la observación en la entrevista. Entonces, dentro de estas dos que se mencionan, hay que mirar qué preguntas se van a hacer, a quiénes y qué tipo de entrevistas, qué tipo de preguntas se van a hacer a los individuos. La tercera fase es el acceso al ámbito de investigación, que es cuando el investigador ingresa al espacio donde se encuentran los miembros o individuos a investigar o donde se gestan o se producen los sucesos sociales que se quieren investigar. La cuarta parte, que depende de la anterior, que es la selección de los informantes, hace referencia a que al acceder al espacio de investigación e intervención, una vez surtida el acceso, hay que mirar las relaciones o los vínculos que se deben hacer con los sujetos de investigación para el contacto, para poder obtener los datos, qué tipo de conexión hay que hacer con ellos para poder obtener la información. Después sigue la recolección de datos, la quinta fase. En esta fase se registran los datos observados por el investigador, que puede ser en escritos, en video, foto, en cuestionarios, en cartas, en diarios, en pruebas. Y además de eso se registran las impresiones y observaciones personales del investigador, es algo muy importante. El sexto paso, o la sexta fase, es el procesamiento de la información. El procesamiento de la información hace referencia a la interpretación de lo que se recolectó. Hay que seleccionar lo que es significativo y lo que no, lo que aporta o no aporta para la hipótesis. Hay que analizar y reinterpretar lo que se miró antes. O sea, se pueden ver varias veces los datos para ver si a la segunda mirada o tercera mirada puede encontrarse un valor objetivo a la investigación o sobre los fenómenos que se están observando. Y por último tenemos el informe. El informe hace referencia mmm, a los detalles descriptivos que hace el investigador para entregar, cosa que cualquier persona que esté afuera o que lea el informe pueda imaginarlo, pueda apropiarlo tal y conforme el investigador lo vio.
Eso lo dice el Rincón del año 97. Pero también Taylor y Bowman del 92 nos dicen que o nos sugieren que este informe debe tener antecedentes, metodología, resultados y anexos. Esa debe ser como la estructura de ese informe. Respecto a las técnicas de recolección de datos, tenemos que hacer la entrevista, la observación, las cartas, los diarios, la autobiografía, los relatos y las notas de campo. En el transcurso de la exposición nos daremos cuenta que como todas son vertientes de la investigación cualitativa, la mayoría se va a repetir, es la misma. Técnicas de recolección de datos son muy similares porque es de la misma matriz. Bueno, ahora tenemos como segundo diseño de investigación en el momento la etnografía virtual. La etnografía virtual es hija de la etnografía que vimos anteriormente. Esta etnografía virtual mmm, es antropológica cultural también, pero tiene su origen más que todo en la cuestión que hace Christine Mize en 2004 sobre los sucesos, sobre las interacciones sociales que se dan en las comunidades ya no en un lugar físico, sino en un lugar virtual, el ciberespacio o del Internet, donde en el Internet también se viven interacciones, se hacen vínculos sociales, se hacen conexiones entre las personas, pero entre comunidades virtuales ahora. Ya se trasciende de lo físico a lo virtual, pero desean las mismas dinámicas sociales que son válidas, ¿sí? Que son igual de válidas, y es lo que se propone investigar y mirar Christine Mize en ese momento. Rodríguez y Rodríguez 2020 nos presentan 5 fases para poder hacer una investigación en este ambiente. Primera fase es definir la pregunta de investigación que queremos investigar, muy claro, muy básica. Luego tenemos que seleccionar la comunidad virtual a investigar. Hay que saber qué tipo de comunidades hay, digamos los gamers, la comunidad científica, la comunidad académica, ¿sí? Hay que ver qué infinidad de opciones tiene de comunidades el ciberespacio. Luego habla de la observación y recolección de datos, donde las técnicas de recolección de datos también tienen una modificación que pasan de lo análogo a lo digital. Aquí tenemos que las técnicas que apoyan esta recolección de datos son las encuestas web, las entrevistas virtuales, el chat, el foro, el video chat, las conferencias virtuales. Entonces digamos que el entorno virtual también trasciende a las técnicas de recolección de datos. Después tenemos el análisis de los datos, la interpretación de los mismos y por último su representación o su presentación en un informe de los hallazgos. Bueno, continuamos entonces con la teoría fundamentada. La teoría fundamentada viene desde 1977 con Gleiser y Strauss. Son como los fundadores de este diseño de investigación cualitativo. Aquí tienen algo muy interesante que habla sobre la recolección de datos, el análisis y la elaboración de una teoría. Puntualmente la teoría fundamentada busca que a partir de la información proporcionada por los sujetos que están en el problema, se pueda crear una teoría o se pueda establecer una teoría que explique esos fenómenos, que explique esos procesos que se dan en la comunidad que se está investigando. Igualmente, pues Strauss y Gleiser, que son los padres de este diseño, se implementan las fases que se clasifican en las siguientes. Sigue la comparación constante como siguiente fase. La comparación constante es el proceso donde se analizan y se codifican los datos recolectados y se comparan con miras al desarrollo de la teoría. Ingarat 2008 dice que la comparación constante sirve cuando el estudio de las interacciones sociales pretende explicar un proceso